Hola muchachos, vamos a empezar a leer de Paula de Isabel Allende. Entonces, aquí está el vocabulario que ustedes van a tener que utilizar. Aquí dice, aduéñate de estas palabras. La primera palabra es codiciosa, que quiere decir que desea dinero o posesiones excesivamente. Entonces, ¿puedes pensar tú de alguna palabra que en inglés? Por ejemplo, greedy, que una persona que desea dinero, somebody that is greedy. Atónita es la segunda palabra, atónita, que es extremadamente sorprendida, ¿sí? Extremadamente sorprendida. Por ejemplo, cuando Beverly me está contando algo, estoy, ¡ah! ¿A poco? ¿De verdad? O también cuando Carla siempre me anda diciendo así, ¡ay! ¡Ay! ¿A poco, Carla? ¿De verdad? Híjoles, qué buenas noticias. Estoy extremadamente sorprendida, atónita, veleidosa, perdón, o veleidoso, que cambia inconstante, veleidoso. Entonces piensa en alguien que sea veleidoso. Okay? Somebody that's changing, constantly changing. Ungüento. Ungüento es una sustancia con la que se unta el cuerpo como pomada o crema. Ungüento is another way of saying ointment. Okay? Convención es norma o práctica que es costumbre. ¿Okay? Convención, algo que es costumbre, que haces todo el tiempo con tu familia quizás. A lo mejor es una convención que cenar con tu familia todas las noches. O a lo mejor es una convención cenar o comer, ir al cine con tu familia todos los domingos o tener fiestas todos los domingos. También tenemos desahógate o desahogar, que quiere decir aliviar las penas que deprimen a alguien. ¿Okay? Aliviar las penas que oprimen a alguien. Y desahógate, so pretty much you're telling me your 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 problems. You're telling me your problems. So when you go and tell your problems to somebody else. ¿Okay? Desahógate. Muy bien. Entonces, aquí vamos a empezar con el cuento. Escuchen mientras yo leo. Empezamos. Al despertar por la mañana, encontré una caja con frascos de tempera, pinceles y una nota astuta del miserable viejo pascuero. Pues, primero, ¿quién es viejo pascuero? Si vas aquí abajo, aquí están las palabras de definición. ¿Okay? Las definiciones. Viejo pascuero es San Nicolás o Papá Noel. Entonces, ¿quién es Papá Noel? ¿Quién es San Nicolás? Es la misma persona. ¿Quién es? ¿Sí? Después vas a tener que contestar estas preguntas. ¿Sí? Primera pregunta, perdón. ¿Qué fue lo que encontró a la mañana siguiente la joven? Si no sabes el vocabulario, búscalo. ¿Sí? Y acuérdate que esto no es el único lugar donde puedes encontrar el vocabulario. Lo puedes ir a buscar tú propiamente en tu computadora. Y la segunda pregunta es, ¿de quién lo encontró? En inglés, ¿cómo se llama la persona? Entonces vamos de nuevo. Al despertar por la mañana encontré una caja con frascos de tempera, pinceles y una nota astuta del miserable viejo pascuero, cuya caligrafía era sospechosamente parecida a la de mi madre, explicando que no me trajo lo pedido para enseñarme a ser menos codiciosa, pero en cambio me ofrecía las paredes de mi pieza para pintar el perro, los amigos y los juguetes. Miré a mi alrededor y vi que habían quitado los severos retratos antiguos y el lamentable Sagrado Corazón de Jesús. La número 3. La caligrafía se refiere a la escritura. ¿Sí? ¿Vale? ¿A quién dice que se parecía a la escritura? Entonces, eso lo puedes encontrar en la caja azul. San Nicolás, Santa Claus, no le trajo lo que ella le pidió. ¿Por qué? Continuamos. Quitados los severos
retratos antiguos y el lamentable Sagrado Corazón de Jesús, y en el muro desnudo frente a mi cama, descubrí una reproducción a color recortada de un libro de arte. El desencanto me dejó atónita por varios minutos, pero finalmente me repuse lo suficiente como para examinar esa imagen que resultó ser una pintura de Marc Chagall. ¿Quién es Marc Chagall? Aquí está. Marc Chagall es un pintor francés de origen ruso, que nació en 1887 y murió en 1985, 1985. Pintó cuadros de colores vivos y temas fantásticos. Entonces, en la caja verde pregunta, ¿qué fue lo que quitaron? ¿Sí? ¿Qué fue lo que quitaron? Y en número 6, en el muro del corazón descubrió algo. ¿Qué fue? ¿Sí? ¿Qué fue lo que descubrió? Piensa. Número 7, ¿qué resultó ser? What did it end up being? ¿Qué fue lo que resultó ser? ¿Sí? Y en la siguiente página vas a encontrar estas palabras de vocabulario. Veleidoso o veleidosa, que es un adjetivo, que como ya habíamos dicho, quiere decir que cambia inconstante, que cambia o que es inconstante, so it's constantly changing. Y ungüento, sustancia con la que se unta el cuerpo o pomada o crema. Ok, muy bien. Entonces vamos a la siguiente página. Al principio me parecieron solo manchas anárquicas, pero pronto descubrí en el pequeño recorte de papel un asombroso universo de novias azules volando patas arriba. Un pálido músico flotando entre un candelabro de 7 brazos, una cabra roja y otros veleidosos personajes. ¿Sí? Entonces, al principio, ¿qué fue lo que le pareció? Al principio, ¿qué fue lo que le pareció? ¿Qué? Y número 9. ¿Qué quiere decir anárquica? ¿Sí? Anárquica. ¿Qué quiere decir anárquica? Número 10. ¿Qué fue lo que descubrió? Piensa, ¿qué fue lo que descubrió? Había tantos colores y objetos diferentes que necesité un buen rato para moverme en el maravilloso desorden de la composición. Ese cuadro tenía música, un tic-tac de reloj, gemido de violines, balidos de cabra, rocé de alas, un murmullo inacabable de palabras. ¿Sí? Entonces, ¿qué clase de música tenía? ¿Qué clase de música tenía? Piensa un momento, ¿ok? Y continuemos. Tenía también olores, aroma de velas encendidas, de flores silvestres, de ungüentos de mujer. Todo parecía envuelto en la nebulosa de un sueño feliz. Por un lado la atmósfera era cálida, como una tarde de siesta, y por el otro se percibía la frescura de una noche en el campo. Yo era demasiado joven para analizar la pintura, pero recuerdo mi sorpresa y curiosidad. Ese cuadro era una invitación al juego. ¿Sí? Entonces, la pregunta número 12. Aparte de música, ¿qué más tenía y de qué clase? 13. ¿Cómo parecía todo? Número 14. La muchacha era demasiado joven para analizar la pintura de Marc Chagall, pero ¿a qué le invitaba a la joven? ¿Sí? Piensa, ¿a qué le invitaba a la joven? Ok, continuemos. Me pregunté fascinada cómo era posible pintar así, sin respeto alguno por las normas de composición y perspectiva, que la profesora de arte intentaba inculcarme en el colegio. Entonces, la pregunta número 15. ¿Por qué crees que se preguntaba cómo era posible pintar así? ¿Sí? Pues ya lo que has leído, ¿por qué crees que se preguntaba cómo era posible pintar así? Si este Chagall puede hacer lo que le da la gana, yo también puedo,
yo también puedo, concluí. Abriendo el primer frasco de tempera, durante años pinté con libertad y gozo un complejo mural donde quedaron registrados los deseos, los miedos, las rabias, las preguntas de la infancia y el dolor de crecer. ¿Okay? Entonces, número 16. ¿Qué dice qué es lo que puede hacer y como quién? ¿Okay? ¿Qué dice qué es lo que puede hacer y como quién? So, dice, how can, ¿qué dice qué es lo que puede hacer? So, what can she do and ¿qué dice qué es lo que puede hacer? How can she do it? How does she do it? Y como quién, and like who. Like who. Número 17, ¿por cuántos años pintó? Okay. How long did she paint for? Y número 18, ¿cómo se sentía ella al pintar? ¿Cómo se sentía ella al pintar? Continuamos. En un sitio de honor, en medio de una flora imposible, una fauna desquiciada, pinté la silueta de un muchacho de espaldas. Y silueta se refiere a un silhouette, ¿okay? Como the silhouette of somebody. ¿Okay? Como si estuviera mirando el mural. El retrato de Marc Chagall, de quien me había enamorado como solo se enamoran los niños. Entonces la joven pintó una silueta, the outline of someone. ¿Quién era esa persona? ¿Quién era esa persona? Entonces, para la siguiente, para la última parte del cuento, vamos a repasar estas palabras. Convención, convención que es norma o práctica, que es costumbre, ¿ok? Que es costumbre. Y desahógate, o de desahogar, alivias las penas que oprimen a alguien. ¿Okay? Entonces, en la época en que yo pintaba furiosamente las paredes de mi casa en Santiago, el objeto de mis amores tenía 60 años más que yo. Era célebre en todo el mundo. Acababa de poner término a su larga viudez, casándose en segundas nupcias y vivía en el corazón de París. ¿Okay? Número 20. ¿A qué se refiere el objeto mis amores? ¿Y de quién estaba enamorada? Pero la distancia y el tiempo son convenciones frágiles. Yo creía que era un niño de mi edad, y muchos años después, en abril de 1985, cuando Marc Chagall murió a los 98 años de eterna juventud, comprobé que en verdad lo era. Siempre fue el chiquillo imaginado por mí. Cuando nos fuimos de esa casa y me despedí del mural, mi madre me dio un cuaderno para registrar lo que antes pintaba, un cuaderno de anotar la vida. Entonces, ¿de quién estaba enamorada la joven? Número 23. ¿Cuántos años tenía la persona con la cual estaba enamorada? Y número 24. ¿Qué le dio su madre cuando se fueron a la casa? ¿Qué le dio su madre? ¿Qué? Pues para que vean las preguntas aquí. ¿De quién estaba enamorada? Número 23. ¿Cuántos años tenía la persona con la cual estaba enamorada? Y número 24. ¿Qué le dio su madre cuando se fueron de la casa? Entonces, cuando nos fuimos de esa casa y me despedí del mural, mi madre me dio un cuaderno para registrar lo que antes pintaba. Un cuaderno de anotar la vida. Toma, desahógate. Escribiendo, me dijo. Así lo hice entonces, y así lo hago ahora en estas páginas. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Me sobró tiempo, me sobra el futuro completo. ¿Quién dártelo? ¿Quién es dártelo, hija? Porque has perdido el tuyo. Entonces, las últimas preguntas. ¿Por qué crees que su madre le dio el cuaderno? ¿Y cómo se siente la joven? ¿Y por qué? Entonces, ¿de qué se trata el cuento? ¿Sí? Piensa desde el principio y lo que ha terminado. Si compara un poco al cuento Mañana de Sol, ¿sí? Acuérdate del tema de Mañana de Sol. Entonces, ¿en qué se comparan ambos? Piensa en esas dos cosas para que podamos discutir después. ¿Okay?